Antes de comenzar, te recordamos que en la descripción encontrarás los capítulos de cada maravilla. De esta manera, podrás navegar hacia la maravilla que más te interese. Bienvenido a un día como hoy, donde te contaremos la historia de las 7 maravillas del mundo antiguo. Gracias por acompañarnos durante este viaje al pasado, para descubrir estas formidables construcciones, de las cuales solo una sigue en pie. Si has disfrutado de este contenido, agradecemos tu apoyo regalándonos un me gusta y suscribiéndote a nuestro canal. Desde ya, esperamos que disfrutes de este contenido. Las 7 maravillas del mundo antiguo fueron un conjunto de obras arquitectónicas y escultóricas. Los autores griegos, especialmente los del periodo helenístico, consideraban que eran dignas de ser visitadas. A lo largo del tiempo, se confeccionaron diferentes listados sobre las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero el listado definitivo no se fijó hasta que el pintor neerlandés Maarten van Heemskerk realizó en el siglo XVI 7 cuadros representando a las 7 maravillas. Ellas eran la Gran Pirámide de Giza, los Jardines Colgantes de Babilonia, el Templo de Artemisa en Efeso, la estatua de Zeus en Olimpia, el Mausoleo de Halicarnaso, el Coloso de Rodas y el Faro de Alejandría. La expresión maravillas del mundo parece ser fruto de un error de traducción. Según Charles River, la idea no era la de recoger obras extraordinarias que despertaran admiración, sino más bien algo que ver, es decir, un listado de monumentos o lugares dignos de ser conocidos. Respecto al número, la razón de que fueran siempre 7, independientemente de la lista consultada, responde a la concepción helena, y también de otros pueblos antiguos, que consideraba a la cifra prima más alta el número perfecto. El número 7 aparece en una cantidad sorprendente de contextos distintos. Los 7 sabios de Grecia, las 7 colinas de Roma, y más adelante, en la Edad Media, las 7 artes liberales. Y siempre son 7, aunque se puedan encontrar más como la constelación de las 7 Pléyades, cuando en realidad hay muchas más. Los griegos en particular tenían, o tienen la costumbre de confeccionar listas, con los más grandes, o los más bellos ejemplos de cada especie. Estos autores le atribuyen el primer listado a Heródoto de Halicarnaso, considerado como el primer historiador. Este dato no deja de ser sorprendente, pues cuando Heródoto murió en 425 a.C., el príncipe Mausolo no había comenzado a gobernar. Por ende, no existían el Coloso de Rodas, y la propia ciudad de Alejandría no estaba siquiera planificada. Fernando Báez, por su parte indica que uno de los primeros en realizar una enumeración, fue Calímaco de Cirene, en el siglo VI a.C., que era el bibliotecario de la Biblioteca de Alejandría, quien escribió un libro titulado Sobre las maravillas, de todas clases reunidas por lugares. La confección definitiva de la lista resultó un proceso prolongado en el tiempo, y nació tras numerosas referencias de distintos autores. Si bien existía el consenso tácito de acotar su número a 7, una cifra de valor totalizador. La costumbre griega de confeccionar listas, con los más grandes o los más bellos ejemplos de cada especie, se remonta a Hecateo de Mileto y Heródoto de Halicarnaso, quienes sin embargo, no recogieron una lista de maravillas, y por motivos cronológicos, no incluyeron monumentos como el Mausoleo, el Coloso, o el Faro. En la actualidad, la única de las 7 maravillas que sigue en pie, es la Gran Pirámide de Giza, las otras 6, han desaparecido de la faz de la Tierra. De todas estas obras, solo 3 fueron destruidas por causas naturales, el Faro de Alejandría, el Coloso, y el Mausoleo, todas ellas por terremotos. El Artemision de Efeso, lo fue por vandalismo humano, y debemos suponer que las otras 2 también. Los Jardines Colgantes de Babilonia, fueron reducidos a ruinas junto con la ciudad, y la estatua de Zeus en Olimpia, fue destruida para evitar el culto pagano después de que el Imperio Romano se convirtiera al cristianismo. Incluso la Gran Pirámide ha perdido gran parte de su lustre, pese a seguir siendo el edificio más grande construido en piedra. Pero en el fondo, la mayoría desaparecieron por no seguir teniendo una misión que cumplir, ya sea esta religiosa o de otra índole, sobre todo tras la llegada de nuevos credos, como el cristianismo o el islam. Desde el siglo XIX, se han confeccionado diversas listas de maravillas, incluyendo entre otras, Stonehenge, el Coliseo de Roma, las catacumbas de Camel Sogafa, la Gran Muralla China, la Torre de Porcelana de Nankín, Santa Sofía de Constantinopla, y la Torre Inclinada de Pisa. Del mismo modo, han aparecido varias más sobre las nuevas 7 maravillas del mundo moderno, o maravillas naturales, que hablaremos en otro video. En la cultura popular, aún está presente la idea de 7 maravillas. En los videojuegos de la serie Civilización, se pueden construir 7 maravillas por época, como el taller de Leonardo da Vinci, la embajada de Marco Polo, o la Estatua de la Libertad. La Gran Pirámide de Giza, también conocida como Pirámide de Keops, es la mayor de las pirámides de Egipto, y la más antigua de las 7 maravillas del mundo antiguo, y la única que todavía perdura. Fue ordenada a construir por el faraón Keops, de la 4ª dinastía del Antiguo Egipto. El arquitecto de dicha obra, algunos estudiosos nombran a Emiunu,
pero no está comprobado. La fecha estimada de terminación de la construcción de la Gran Pirámide es alrededor del 2600 a.C., siendo la primera y mayor de las tres grandes pirámides de la necrópolis de Giza, situada en las afueras de El Cairo. Fue el edificio más alto de la Tierra durante 3800 años, hasta que en el siglo XIV fue superado por la Catedral de Lincoln, en Inglaterra. También, el edificio de piedra más alto del mundo, hasta entrado el siglo XIX, siendo entonces superado por la aguja de la iglesia de San Nicolás, en Hamburgo. La necrópolis piramidal de Khufu fue erigida en la sección noreste de la meseta de Giza. Es posible que la falta de espacio para la gran construcción planeada, la falta de canteras locales de piedra caliza, y el terreno suelto de Dashur, obligara a Khufu a trasladarse hacia el norte, lejos de la necrópolis de su predecesor Seneferu. Khufu eligió el extremo superior de una meseta natural, para que su futura pirámide fuera ampliamente visible. Decidió llamar a su complejo funerario, el Horizonte de Khufu. Se estima que fue construida con unos 2.3 millones de bloques de piedra, cuyo peso medio es de 2,5 toneladas por bloque, aunque hay algunos de ellos que llegan a pesar hasta 60 toneladas. Originalmente, estaba recubierta por unos 27.000 bloques de piedra caliza blanca pulidos, de varias toneladas cada uno. Mantuvo este aspecto hasta principios del siglo XIV, cuando un terremoto desprendió parte del revestimiento calizo. Posteriormente, los turcos otomanos utilizaron dicho revestimiento para la construcción de diversas edificaciones en El Cairo. Tiene una altura de casi 147 metros, desde el nivel del suelo hasta el punto más alto. El nivel de enterramiento de la Gran Pirámide de Giza es de aproximadamente 10 metros. Esto significa que la parte enterrada se extiende aproximadamente 10 metros por debajo del nivel del suelo. Emiunu, el arquitecto de la pirámide de Keops, era hijo del arquitecto Nefermaat, el arquitecto de la pirámide del rey Seneferu, padre de Keops. Los arqueólogos han encontrado menciones de Emiunu, con títulos aproximadamente traducidos como maestro de obras y visir. Su tumba se encuentra cerca de la pirámide de Keops, y contiene relieves con su imagen. Algunas piedras de su mastaba están marcadas con fechas que se refieren al reinado de Khufu. La estatua de Emiunu está en la actualidad en el Museo de Hildesheim en Alemania. Los egiptólogos, arqueólogos especialistas del Antiguo Egipto e historiadores, coinciden en afirmar que fue construida durante el reinado de Keops, en la primera mitad del siglo XXVI a.C. Se piensa que su construcción fue dirigida por Suchati, el arquitecto Emiunu. En 2013, se descubrieron un puerto y un depósito de naves, y este último contenía numerosos papiros contemporáneos a la construcción de la pirámide. El papiro llamado Diario de Mire registra los embarques de bloques de piedra caliza, desde Tura hasta Giza, con un total de 200 bloques por mes. La pirámide se compone de 3 cámaras principales, 2 situadas en el interior de la pirámide, actualmente denominadas Cámara del Rey y Cámara de la Reina, y una en el subsuelo, la cámara subterránea. A las cámaras se accedía desde el lado norte, por un pasaje descendente, obstruido al final por grandes bloques de granito, que comunicaba con 2 pasadizos, uno ascendente, que desemboca en la Gran Galería, y otro descendente, que llega hasta la cámara subterránea. La Gran Galería es un gran pasaje de unos 47 metros de longitud y 8 metros de altura. Las paredes de la Gran Galería son verticales, desde el suelo hasta una altura de 2 metros, y desde ahí hacia arriba, mediante aproximación de las hiladas con las piedras escalonadas, conformando una falsa bóveda. La llamada Cámara del Rey está conformada por losas de granito y es de planta rectangular, paredes y techo lisos, sin decoración, y únicamente contiene en la actualidad un sarcófago vacío de granito, sin inscripciones, depositado allí durante la construcción de la pirámide. Dado que es más ancho que los pasadizos, sobre el techo se encuentran las llamadas cámaras de descarga, y la más alta dispone su techo con grandes bloques inclinados, a 2 aguas, para desviar la gran presión que ejercen los bloques superiores de la pirámide, evitando que todo el peso descargue sobre el techo de la cámara real. Se accede a ella por un pasaje horizontal, llamado antecámara, que parte del extremo superior de la Gran Galería. La denominada Cámara de la Reina no se destinó a la esposa del rey, sino a una estatua, como representación espiritual del difunto, llamada estatua Ka. Esta representación está situada casi en el eje de la pirámide. Tiene acceso mediante un pasaje horizontal, que comunica con la zona inferior de la Gran Galería, inicialmente oculto por las losas del pavimento. Es de planta rectangular, paredes lisas, sin decoración, con un nicho y techo inclinado, a 2 aguas. La cámara subterránea, excavada en el subsuelo, es de planta rectangular,
con suelo irregular, paredes y techo planos. Contiene 2 habitáculos, a modo de sarcófagos, un pozo y una pequeña galería. Se accede a ella por un pasaje descendente, prolongación del primer pasaje de la pirámide. También está comunicada con la gran galería, mediante un angosto túnel, casi vertical, perforado en los bloques. De cada cámara real, parten 2 angostos conductos inclinados, en las paredes norte y sur, llamados canales de ventilación. Pues ese es su uso desde 1992, ventilar mediante ventiladores eléctricos, para reducir la humedad en el interior de la pirámide. Se desconoce su función original, pues los de la Cámara de la Reina no comunicaban con el interior en su último tramo, ya que estaban tapados por las grandes losas graníticas del revestimiento de los muros. Entre otros aspectos morfológicos, la sección horizontal de la Gran Pirámide tiene forma octogonal, de estrella de 4 puntas, pues cada una de las caras está compuesta por 2 planos, con ligera pendiente hacia el centro, difícilmente apreciable a simple vista, por la ausencia casi total del revestimiento, pues solamente se han conservado algunos bloques de piedra caliza, procedentes de las canteras de Tura, en la primera hilada de la cara septentrional. Esta característica y su orientación hacia el norte geográfico, genera en las caras norte y sur, un fenómeno de proyección de sombras durante los equinoccios. Hacia el amanecer, durante unos minutos, la mitad oeste de las caras norte y sur, es iluminada por los rayos del sol, mientras la mitad este, permanece en sombras, y hacia el ocaso, ocurre al contrario, quedando iluminada la mitad este de las caras norte y sur, mientras la mitad oeste, queda en sombras. Se lo denomina, como efecto relámpago. Las 3 pirámides llamadas de las reinas, se encuentran próximas a la cara este de la Gran Pirámide. Se data su construcción, a mediados del siglo XVI a.C. La situada más al norte, es de tipo clásica, y sus lados miden 45 por 47 por 46 por 45 metros, y 29 metros su altura. Se la atribuye a Etéperes I, la madre de Keops, o a Merítetes, una esposa. La situada en el centro, es de tipo clásica, y sus lados miden 47 por 49 por 48 por 47 metros, y 30 metros su altura. Se la atribuye a Merítetes, o a Etéperes I. La situada más al sur, es de tipo clásica, y sus lados miden 45 por 46 por 46 por 45 metros, siendo su altura de 30 metros. Y se le atribuye a Enutzen, una esposa de Keops. En 1954 se encontró, enterrada en un foso próximo al lado sur de la pirámide, una barca funeraria. Estaba desmontada, y llevó 14 años reconstruirla. Se exhibe en una gran sala erigida sobre el foso, y esta barca formaba parte importante del ritual funerario, ya que sería la encargada de llevar a Keops en su viaje a través del más allá. Se tiene conocimiento de otra barca, pero por precaución y para evitar su deterioro, no ha sido extraída todavía. La Gran Pirámide se erige en el periodo de mayor apogeo del poder faraónico, durante el Imperio Antiguo, y muestra la gran capacidad organizativa y el conocimiento adquirido por los artesanos y técnicos egipcios para erigir tales monumentos, aunque con medios aparentemente simples. Es el mejor exponente de todas las pirámides realizadas en Egipto, la culminación de un proceso de mejoramiento de técnicas constructivas, que comenzó en la época de Daíse y prosiguió en la de Seneferu. Existen diversas teorías que tratan de explicar cómo se construyeron las pirámides, pero no se sabe con certeza cómo se erigieron, al no haber perdurado ningún documento de la época describiéndolo. Posiblemente, puedan aportar datos significativos las excavaciones arqueológicas que se realizan en la meseta de Giza, en los restos del poblado de artesanos, del cementerio, los almacenes o las canteras. El texto más antiguo que indica el modo de construirla, proviene del historiador Heródoto, reflejando lo que le relataron los sacerdotes egipcios. Heródoto, quien contempló la pirámide hacia el año 450 a.C., comentó que su tiempo de construcción fue de 20 años, y que subían las piedras labradas, de grada en grada, mediante artefactos conformados de maderos cortos. Durante el siglo XIX, proliferan las teorías de carácter simbólico, pero con el paulatino avance de la arqueología y la egiptología, la mayoría han sido abandonadas, aunque algunas perduran transformadas, en otras más acordes con las nuevas modas. En el siglo XX, surgen hipótesis como la del egiptólogo alemán Ludwig Borchardt, quien expuso en 1928 la teoría de utilización de grandes rampas, perpendiculares a la cara de la pirámide, como medio para construirla. A mediados del siglo XX, Goneim declaraba haber encontrado huellas de muros de contención de dichas rampas. Pero, otros estudiosos,
como Danem o Roster, descartaron la teoría de las rampas, opinando que la propia pirámide sirvió de plataforma de trabajo, apoyando los relatos de los sacerdotes egipcios, transcritos por Heródoto. El arquitecto francés Jean-Pierre Houdin expuso en abril de 2007 la teoría según la cual las piedras de la Gran Pirámide de Giza fueron transportadas por una rampa exterior tradicional hasta una altura de 45 metros. Desde ahí los bloques eran subidos por otra rampa en espiral, montada en el interior de la propia pirámide. Según Houdin, el túnel seguiría existiendo hoy en día, y esta hipótesis podría dar veracidad a las narraciones de Heródoto y Plinio el Viejo, reflejando relatos de cámaras subterráneas de la pirámide, siendo quizás la famosa tumba isla. El jefe del Consejo Superior de Antigüedades egipcio afirmó que solo es una hipótesis más, y que por el momento no concederá permiso de excavación en la Gran Pirámide. Los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, fueron construidos en el siglo VI a.C. Durante el reinado de Nabucodonosor II, en la antigua ciudad de Babilonia, a orillas del río Eufrates. Las aguas para regar las plantas eran traídas desde las orillas del río, que se encontraba en las faldas de la montaña. En los jardines, se plantaban palmeras y árboles frutales, como el dátil y los cocos. Se cree que sus diseños y construcciones se iniciaron en el 600 a.C., por orden del gobernante en esa época, Nabucodonosor II, de la dinastía caldea del Imperio Neobabilónico. Como muestra de amor hacia su esposa Mitis, hija del rey Ciaxares del Imperio Medio, para recordarle las montañas de su tierra. Los jardines colgantes son la única de las 7 maravillas, cuya ubicación no se ha establecido definitivamente. No hay textos babilónicos existentes que mencionen los jardines, y no se ha encontrado ninguna evidencia arqueológica definitiva en Babilonia. Se han sugerido 3 teorías para explicar esto: en primer lugar, que eran puramente míticos, y las descripciones encontradas en los antiguos escritos griegos y romanos representaban un ideal romántico de un jardín oriental. En segundo lugar, que existieron en Babilonia, pero fueron destruidos en algún momento alrededor del siglo I después de Cristo. Y en tercer lugar, que la leyenda se refiere a un jardín bien documentado, que el rey asirio construyó en su capital, Nínive, en el río Tigris, cerca de la moderna ciudad de Mosul. Hacia el año 600 a.C., Nabucodonosor II, rey de los caldeos, quiso hacer a su esposa Amitis, hija del rey de los Medos, un regalo que demostrara su amor por ella, y le recordara las hermosas montañas de su florida tierra, tan diferentes de las grandes llanuras de Babilonia. Según otra leyenda, en cambio, los jardines habrían sido creados en el siglo IX. Cerca del año 810 a.C., reinaba Samuramat en Asiria y Babilonia, llamada Semiramis por los griegos, viuda de Chamsiadad V, y regente de su hijo Adad-Nirari III. Fue una reina valiente, se dice que conquistó India y Egipto, pero no resistió que su hijo conspirara para derrotarla, y se suicidó. Hay 5 escritores principales, cuyas descripciones de Babilonia existen de alguna forma en la actualidad. Estos escritores se preocupan por el tamaño de los jardines colgantes, su diseño general y los medios de irrigación, y por qué fueron construidos. Josefo cita una descripción de los jardines, cuyo escrito perteneciente al año 290 a.C., es la primera mención conocida de los jardines. Beroso describió el reinado de Nabucodonosor II, y es la única fuente que atribuye a ese rey la construcción de los jardines colgantes. Diodoro Sículo parece haber consultado los textos del siglo IV a.C., tanto de Cleitarco, historiador de Alejandro Magno, como de Ctesias de Cnido. Diodoro atribuye la construcción a un rey sirio, y afirma que el jardín tenía forma cuadrada y que cada lado medía aproximadamente 4 pletra. El jardín estaba escalonado, y la galería superior tenía 50 codos de altura. Los muros, de 6 metros de grosor, eran de ladrillo. Las bases de las secciones escalonadas eran lo suficientemente profundas como para permitir el crecimiento de las raíces de los árboles más grandes, y los jardines se regaban desde el cercano Eufrates. Quinto Curcio Rufo, del siglo I después de Cristo, se basó probablemente en las mismas fuentes que Diodoro. Afirma que los jardines estaban situados en la cima de una ciudadela, que tenía 20 estadie de circunferencia. Atribuye la construcción de los jardines a un rey sirio, de nuevo por la razón de que su reina echaba de menos su tierra natal. El relato de Estrabón posiblemente basó su descripción en el relato perdido de Onesícrito del siglo IV a.C. Afirma que los jardines se regaban por medio de un tornillo de Arquímedes, que conducía a los jardines desde el río Eufrates. La última de las fuentes clásicas, que se cree independiente de las demás,
es Manual de las 7 maravillas del mundo, del paradoxógrafo Filón de Bizancio, escrito en los siglos 4 y 5 después de Cristo, donde el método de elevación del agua, mediante tornillo, coincide con el descrito por Estrabón. Filón elogia la ingeniería y el ingenio de construir vastas zonas de suelo profundo, que tenían una masa tremenda, tan por encima del grado natural del terreno circundante, así como las técnicas de irrigación. Los jardines estaban junto al palacio del rey de Babilonia, contiguo al río, para que los viajeros los pudieran contemplar, ya que el acceso al pueblo estaba prohibido. En la más alta de las terrazas, se situaba un depósito de agua desde el cual corrían varios arroyos. Los jardines colgantes de Babilonia no colgaban realmente en el sentido de estar suspendidos por cables o cuerdas. El nombre proviene de una traducción incorrecta de la palabra griega cremastos, o del término en latín pensilis, que no significa exactamente colgar, pero sí sobresalir, como en el caso de una terraza o de un balcón. Las excavaciones arqueológicas más recientes en la antigua ciudad de Babilonia, en el actual territorio de Irak, destaparon el asentamiento del palacio. Otros hallazgos incluyen la construcción abovedada con paredes gruesas y una irrigación cerca del palacio meridional. Un grupo de arqueólogos examinó el área meridional del palacio y recreó la construcción abovedada como los jardines colgantes. Sin embargo, el historiador griego Estrabón había indicado que los jardines estaban situados en el río Eufrates, mientras que la construcción abovedada está alejada varios cientos de metros. Reconstruyeron el lugar del palacio y localizaron los jardines en el área que se extendía del río al palacio. No está claro si los jardines colgantes fueron una construcción real o una creación poética, debido a la falta de documentación en las fuentes babilónicas contemporáneas. Tampoco se menciona a la esposa de Nabucodonosor, Amnitis, ni a ninguna otra esposa, aunque un matrimonio político con una meda o persa no habría sido inusual. Existen muchos registros de las obras de Nabucodonosor, sin embargo, sus largas y completas inscripciones no mencionan ningún jardín. Sin embargo, se dice que los jardines seguían existiendo en la época en que los escritores posteriores los describieron, y se considera que algunos de estos relatos provienen de personas que habían visitado Babilonia. Heródoto, que describe Babilonia en sus historias, no menciona los jardines colgantes, aunque podría ser que los jardines aún no fueran bien conocidos por los griegos en el momento de su visita. Hasta la fecha, no se han encontrado evidencias arqueológicas en Babilonia de los jardines colgantes. Es posible que existan evidencias bajo el Éufrates, que no pueden ser excavadas con seguridad en la actualidad. El río fluía al este de su posición actual, durante la época de Nabucodonosor II, y poco se sabe de la parte occidental de Babilonia. Rallinger ha sugerido que Berosus atribuyó los jardines a Nabucodonosor por razones políticas, y que había adoptado la leyenda de otro lugar. Sin embargo, a principios del siglo XX, el arqueólogo Robert Koldewey excavó los cimientos de una serie de terrazas con canales para el agua distantes del río Éufrates algunos cientos de metros. Según este autor, los jardines colgantes no serían lineales, sino en círculo, formando un jardín privado y no a la vista del público. Otros asiriólogos como Donald Wiseman han defendido las teorías de Koldewey posteriormente. El templo de Artemisa fue un templo ubicado en la ciudad de Éfeso, Turquía, dedicado a la diosa Artemisa, denominada Diana por los romanos. Su construcción fue comenzada por el rey Creso de Lidia, y duró unos 120 años. De grandes dimensiones, y una bella y delicada arquitectura, es considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El templo estaba compuesto por numerosos edificios, que los arqueólogos denominaron con letras sucesivas. El edificio más antiguo e importante era el edificio de El templo de Artemisa fue destruido por un incendio, provocado por un hombre llamado Eróstrato, en el año 356 a.C. El templo de Artemisa se encontraba en la antigua ciudad de Éfeso, a unos 50 kilómetros al sur de la moderna ciudad portuaria de Esmirna, en Turquía, en el valle a los pies de Ayasoluk. Artemisa, hermana de Apolo, se le rendía en Éfeso un culto en cierto modo prehelenístico, representando más la fertilidad que la virginidad que significaba para los griegos. A la diosa se la representa con una corona amurallada, símbolo de Cibeles, y al igual que ella, la Artemisa de Éfeso era servida por esclavas llamadas Megabisae. Una inscripción votiva mencionada por Bennet, que data probablemente del siglo III a.C., asocia la Artemisa de Éfeso a Creta. La costumbre griega del sincretismo asimiló todas las deidades extranjeras bajo alguna forma de las divinidades del Olimpo, y está claro que en Éfeso, la identificación con Artemisa que hicieron los colonos jonios no era muy apropiada.
salvaje, independiente, y de una fuerza y belleza superiores. Así aparecía Artemisa, la diosa de la fertilidad, la caza y la guerra, en la mitología griega. Hija de Zeus y hermana gemela de Apolo, es una de las 12 grandes divinidades olímpicas. Artemisa era una diosa indomable, que no solo daba la vida, sino que también la quitaba. En su honor, y para apaciguarla, el rey Creso de Lidia mandó erigir el templo de Artemisa en Éfeso. En el interior de este santuario, se hallaba la estatua de Artemisa, una obra de 2 metros de altura en madera de vid, revestida con plata y oro. El lugar sagrado de Éfeso era mucho más antiguo que el templo. El geógrafo Pausanias afirmó que existía muchos años antes de la inmigración jonia y que era, incluso más antiguo que el culto al oráculo de Apolo en Dídima. Los anteriores habitantes de la ciudad eran léleges y lidios. El lugar en el que se fundó el santuario de Artemisa había sido ya objeto de veneración por las poblaciones locales que practicaban allí el culto a la diosa madre o a Cibeles, culto al que después se asimiló el de Artemisa. Las excavaciones de la Escuela Británica permiten seguir las fases principales de la evolución arquitectónica del conjunto. La gran abundancia de esbotos, desde el siglo VIII a.C., demuestra un lugar de culto. El edificio más antiguo que corresponde a la primera fase, se trata de un altar, al que siguió la construcción de algunos templos de pequeñas dimensiones. De estos, el que precede al templo arcaico, fue levantado hacia el 600 a.C. Medía 14 por 28 metros, y estaba rodeado por un muro de cierre. La construcción del edificio requirió muchísimo tiempo. Plinio el Viejo y Marco Vitruvio afirman que los trabajos prosiguieron durante 120 años, y que fueron varios los arquitectos que los dirigieron. La primera construcción del templo data del siglo VIII a.C. y fue destruido por los cimerios. El templo fue diseñado por el arquitecto griego Quercifrón, de la ciudad cretense de Cnosos, y construido alrededor del año 550 a.C., a expensas de Creso, el poderoso rey de Lidia. Fue terminado por Metágenes, hijo de Quercifrón, con ayuda de Teodoro, el arquitecto del Éreo de Samos. Se eligió un terreno rocoso, como precaución frente a terremotos, según Plinio el Viejo. El templo se convirtió en atracción turística, visitado por mercaderes, reyes y viajeros, que pagaban tributo a Artemisa en forma de joyas y otros bienes. Su esplendor también atrajo adoradores, que formaron el culto de Artemisa. El templo era respetado como lugar de refugio, tradición que se trasladó al mito con las amazonas, que se refugiaron allí tanto de Hércules como de Dioniso. El templo de Éfeso fue destruido por un incendio provocado por Heróstrato, el 21 de julio del año 356 a.C., la noche que, se dice, nació Alejandro Magno. Según la historia, su único fin fue lograr fama a cualquier precio. Los efesios, ultrajados, intentaron que su nombre nunca fuera recordado, prohibiendo, bajo pena de muerte, mencionarlo. Sin embargo, este ha llegado a través de Estrabón. Alejandro Magno nació la noche en la que el templo ardía. Plutarco sentenció que Artemisa estaba demasiado preocupada por este hecho como para salvar su propio templo en llamas. Más tarde, Alejandro ofrecería a los efesios costear su reconstrucción, a lo que se negaron, aduciendo que no era conveniente que un dios le construyera un templo a otra divinidad. Sin embargo, el templo fue restaurado tras su muerte, en el año 323 a.C. La reconstrucción del templo es atribuida por algunos autores al macedonio Dinócrates, el que realizó las mediciones para la fundación de la ciudad de Alejandría, en Egipto. Sin embargo, esta reconstrucción sería arrasada por los godos en el año 262, en tiempos del emperador Galieno. A lo largo de los 2 siglos siguientes, la mayoría de los efesios se convirtieron al cristianismo, y el antiguo templo perdió su interés religioso. Los cristianos derribaron los restos del edificio y reutilizaron los materiales para otras construcciones. Actualmente se pueden apreciar algunas columnas helenísticas del templo de Artemisa como parte de Santa Sofía en Estambul. El lugar del templo fue redescubierto en 1869 por una expedición del Museo Británico. Aún pueden verse varias esculturas y artefactos, aunque de la séptima maravilla del mundo solo queda en pie una columna. Existe una referencia en el Nuevo Testamento al templo de Diana de los Efesios, lo cual nos ayuda a percibir que se hacían figurillas de este templo, posiblemente a escala, para su venta, y el fervor que los efesios de ese tiempo tenían por su edificio. La mayoría de las descripciones físicas del templo provienen de Plinio el Viejo, aunque hay discrepancias en torno al tamaño. Plinio describe el templo como de 115 metros de largo, por 55 metros de ancho, realizado principalmente en mármol. Es el más grande de todo el mundo griego. Constaba de 127 columnas,
cada una de 18 metros de alto, igual a 12 veces el diámetro de la base. Tenía 3 filas de columnas en la fachada occidental, divididas en 3 hileras de 8 columnas, 2 columnas a los lados de las antas, y una doble fila que dividía el gran pronaos en 3 naves. La cella era alargada y estrecha, como en los templos arcaicos, y al fondo había un baldaquino, en el que se hallaba la estatua de culto, sobre los restos del altar del siglo VI a.C. En la fachada posterior, las columnas eran 9, y 21 a los lados. Tras el incendio provocado del 356 a.C., la obra de reconstrucción debió durar mucho tiempo. La planta y las proporciones del nuevo edificio se mantuvieron a grosso modo iguales a las del anterior, salvo por el añadido de un crepidoma escalonado, que es la plataforma sobre la que se eleva el templo, de 12 gradas, de casi 3 metros de altura. Tenía columnas esculpidas en la parte inferior, mientras que una veintena de dados esculpidos sostenían las columnas inantais. Las columnas, según Plinio, medían 17 metros de altura, aproximadamente 10 veces el diámetro de la base. Se ha pensado que el arquitecto del nuevo templo fue Dinócrates, que estuvo influido por Piteo, el autor del templo de Atenea de Priene. Con las excavaciones austriacas de 1965, se sacó a la luz el altar, de mármol y de 22 por 32 metros. El templo albergaba varias obras de arte, esculturas de los renombrados Policleto, Fidias, Cresilas y Fradmón, pinturas, y columnas forradas de oro y plata. Varias de esas esculturas se referían a amazonas, que según la leyenda, se habían encontrado en esa región. Plinio comenta que trabajó esculpiendo relieves y decorando las columnas escopas de Paros, que también había intervenido en el mausoleo de Halicarnaso. El templo de Artemisa se encontraba en una próspera región, que cruzaban viajeros y mercaderes de toda Asia Menor. Fue influenciado por varias creencias, y era un símbolo de fe para mucha gente. Los efesios adoraban a Cibeles, e incorporaron gran parte de sus creencias al culto de Artemisa. El dúo Artemisa-Cibeles distaba mucho de su equivalente romano Diana. El culto de Artemisa atrajo miles de adoradores de todas partes del mundo conocido. Muchos destacados personajes históricos realizaron ofrendas, entre ellos Genofonte, que estaba en Éfeso, cuando se unió a Agesilao II, en su marcha de Asia a Beocia, y allí dio en depósito un dinero al guardián del templo, para que se lo devolviera si regresaba, y si no regresaba lo diera como ofrenda a Artemisa, o Alejandro Magno, que cuando llegó a Éfeso, realizó sacrificios y decretó que los impuestos que antes se pagaban a los persas, fueran depositados a partir de entonces en el templo de Artemisa. Genofonte de Éfeso, en su novela Efesíaca, del siglo II, describe la procesión que se celebraba durante la fiesta en honor a Artemisa, que discurría entre la ciudad y el templo, en una distancia de 7 estadios. En el cortejo desfilaban todas las muchachas de la ciudad, con elegantes adornos y los efebos. Llevaban en primer lugar los objetos sagrados, las antorchas, los cestos con ofrendas e incienso, y a continuación caballos, perros y otros elementos propios de la casa. Tras 6 años de búsqueda, el emplazamiento del templo fue redescubierto en 1869, por una expedición dirigida por John Good, y patrocinada por el Museo Británico. Y estas excavaciones continuaron hasta 1874. Durante las excavaciones de 1904 a 1906, dirigidas por David Hogarth, se encontraron algunos fragmentos más de esculturas. Los fragmentos escultóricos recuperados de la reconstrucción del siglo IV, y unos pocos del templo anterior, que se habían utilizado en el relleno de escombros para la reconstrucción, se reunieron y expusieron en la sala de Éfeso, del Museo Británico. Además, el museo posee parte de la que posiblemente sea la vasija de monedas más antigua del mundo, del año 600 escalonado, que había sido enterrada en los cimientos del templo arcaico. En la actualidad, el emplazamiento del templo, que se encuentra a las afueras de Selkuk, está marcado por una única columna construida con fragmentos disociados descubiertos en el lugar. La Fundación para las Artes y la Educación tiene prevista la construcción del Artemision, por tercera vez en la historia. El nuevo templo, que mantendrá el mismo tamaño de su antecesor, se construirá en una zona llamada Curutepe, a 1500 metros de la ubicación original del templo, y cuenta con un presupuesto de $150 millones. La estatua de Zeus en Olimpia fue una gran escultura crisoelefantina, creada por el escultor Fidias. Situada en Olimpia, Grecia, se considera una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Si bien se han conservado los restos de los cimientos de la base de la estatua en Olimpia, la estatua en sí se ha perdido, y solo partes como los tobillos y parte del trono se han recuperado y reconstruido gráficamente a partir de representaciones en monedas y descripciones antiguas.
Según una leyenda del siglo XII, la estatua se encontraba en Constantinopla en el siglo V después de Cristo, donde fue destruida, y se perdió en un incendio en el año 475. Se sabe que en 1245, se encontraron restos de lo que sería parte del trono, y sus extremidades. Tradicionalmente se considera que la estatua fue realizada hacia el final de la vida de Fidias, en torno al año 430 a.C. Pero algunos historiadores opinan, en cambio, que pudo haber sido hecha antes que la estatua de Atenea Pártenos, realizada en 438 a.C., apoyándose, entre otros argumentos, en que las diferentes condiciones de iluminación de ambas esculturas en sus respectivos emplazamientos sugieren que Fidias trató de mejorar en la Atenea Pártenos la adaptación a su edificio con respecto al Zeus. La estatua ocupaba la totalidad del ancho de la sala del templo construido para albergarla. Según una fuente contemporánea, medía aproximadamente 12 metros de alto. Zeus fue esculpido en marfil, sobre un armazón de madera, y los detalles dorados eran de oro macizo. Según Pausanias, Zeus aparecía sentado en un trono, con el torso desnudo y el manto en torno a las piernas, llevaba la cabeza coronada de olivo y la mirada, dirigida hacia abajo, le confería aspecto paternal. En la mano derecha, sostenía una pequeña Nike, también en oro y marfil, y en la izquierda el cetro de oro rematado por un águila. El manto estaba adornado de lirios, y las sandalias eran de oro, descansando los pies sobre un escabel decorado con una amazonomaquia en relieve. El trono era en sí mismo una obra de arte, hecho a base de marfil, ébano, oro y piedras preciosas. El respaldo, los brazos, los pies y los travesaños entre ellos, iban labrados y decorados con relieves posteriormente copiados y reproducidos por separado, como en el caso de la escultura de Atenea Pártenos. Especial repercusión tuvo el relieve con la matanza de los hijos de Níobe, esculpido en el travesaño de las patas delanteras del trono. El suelo frente al trono era de baldosas de mármol negro, rodeado de un rodapié de mármol blanco. Al igual que había hecho en Atenas, para decorar el basamento de la estatua de Zeus, Fidias eligió el tema del nacimiento de una divinidad, en este caso Afrodita, y lo trata de nuevo como un acontecimiento de orden cósmico, presenciado por dioses olímpicos y divinidades astrales. Pausanias dice que se veía a Afrodita, que emergía del mar y era acogida por Eros. Las únicas reproducciones conocidas del Zeus de Olimpia proceden de las monedas romanas, más bien medallas conmemorativas, acuñadas en Elis en época de Adriano, en una de cuyas caras aparece Zeus entronizado, y en la otra el detalle de la cabeza. Pese a la representación de perfil y al formato reducido, los aspectos esenciales coinciden con la descripción de Pausanias. ¿De dónde viene el interés especial de la reproducción de la cabeza, con su noble porte y su peinado de rizos, que cuelgan a ambos lados? Según las fuentes literarias más fiables, el aspecto más deslumbrante del Zeus de Olimpia era el religioso, pues, como resume Quintiliano, Fidias había logrado añadir algo nuevo a la religión tradicional, ya que hasta entonces, cada cual había tenido una idea de Zeus, hasta que Fidias fijó la idea de lo que este dios debiera ser. Según Pausanias e inscripciones epigráficas, los denominados fedrintas se encargaban específicamente del cuidado de la estatua. Suele considerarse que los fedrintas eran descendientes de Fidias, pero se discute si estos descendientes eran familiares del artista, o si adquirían esta condición únicamente como un título honorífico. Según el historiador romano Suetonio, el emperador Calígula ordenó trasladar la estatua de Zeus a Roma, y que le cortaran la cabeza para poner una suya en su lugar. Cuando los soldados romanos enviados por Calígula iban a cumplir lo dispuesto, escucharon la fortísima carcajada de Zeus, saliendo despavoridos del lugar sin cumplir la orden. En el año 391, el emperador Teodosio I prohibió participar en el culto pagano, y cerró todos los templos, por lo que el santuario de Olimpia cayó en desuso. Aunque algunos creen que la estatua pereció junto con el templo en un grave incendio en el año 425, según un pasaje de Cedreno, la famosa estatua habría sido trasladada a Constantinopla, en tiempos de Teodosio II, donde estuvo alojada en el Palacio de Lauso, uno de los altos cargos de su corte. Se cree que allí fue destruida por un incendio, junto con otras destacadas piezas antiguas. Era considerado desafortunado por los griegos, el que no había visto el santuario, y las cosas que había en él. El Zeus de Olimpia fue la última obra del escultor griego Fidias, de quien también era la estatua de Atenea Partenos, en la Acrópolis construida con la misma técnica. Representaba al jefe de los dioses, con el ceño fruncido, porque con un levantamiento de la frente, según la antigua creencia, Zeus gobernaba el mundo, y con el ceño fruncido hacía temblar el Olimpo. Incluso en la antigüedad,
Fidias fue acusado de violar las reglas de la proporción correcta en su estatua, pues el Zeus sentado llegaba hasta el techo del templo, que habría destruido si se hubiera puesto de pie. A principios del siglo II a.C., el general romano Emilio Paulo se aterrorizó al ver la estatua y expresó la opinión de que solo Fidias había recreado al Zeus de Homero. Emilio Paulo se sintió tan conmovido por la impresión de realismo de la estatua, que ordenó una ofrenda al dios similar a un sacrificio en el templo capitolino para Júpiter. La estatua de Zeus aparece por primera vez a finales del siglo II a.C., por Antípatro de Sidón y por Filón de Bizancio, en el canon de las 7 maravillas del mundo antiguo. Filón incluso describe su efecto explícitamente, expresando que solo para esta imagen, los dioses habían inventado el marfil, y mientras las otras maravillas solo eran admiradas, esta sería incluso adorada, pues como obra de arte sería increíble, pero como imagen de Zeus era sagrada. Como maravilla del mundo, la estatua se menciona hasta la antigüedad tardía, y en algunos casos, con especificaciones de tamaño cada vez más fantásticas. Según Higinio, con 18 metros, sigue siendo una aproximación relativamente buena de la altura real que alcanzaba. La altura de la estatua, según Ampelio, sería de 66 metros, e incluso 75 metros es mencionado por un anónimo como altura. En cambio, la altura de 30 metros en Vidios y Cuester es una exageración más moderada. Incluso el estadista y erudito romano del siglo VI, Casiodoro, menciona favorablemente la estatua de elegancia suprema entre las 7 maravillas del mundo. La fecha aproximada de la estatua fue confirmada por el redescubrimiento, entre 1954 y 1958, del taller de Fidias, aproximadamente donde Pausanias dijo que se construyó la estatua de Zeus. Los hallazgos arqueológicos incluían herramientas para trabajar el oro y el marfil, virutas de marfil, piedras preciosas y moldes de terracota. La mayoría de estos últimos se utilizaron para crear placas de vidrio y para formar el manto de la estatua a partir de láminas de vidrio, trapeadas y dobladas de forma natural, y luego doradas. En el yacimiento, se encontró una copa con la inscripción, que decía pertenezco a Fidias. El abad Jean-Jacques Barthélemy, en su obra Viaje del joven Anacarsis a Grecia, de 1843, escribe que el Zeus de Olimpia siempre servirá de modelo para artistas que querrán representar al Ser Supremo con dignidad. Esta estatua inspiró a Daniel Chester French en su interpretación de Abraham Lincoln, en el monumento a Lincoln, y a Salvador Dalí, en su pintura La estatua de Zeus, en Olimpia pintada en 1954. El mausoleo de Halicarnaso, o el sepulcro de Mausolo, fue un monumento funerario suntuoso, construido entre el año 353 a.C. y el 350 a.C., en Halicarnaso, para Mausolo, un sátrapa del imperio persa. La estructura fue encargada por su esposa y hermana, Artemisia II de Caria, a los arquitectos griegos Sátiro de Paros y Piteo. El mausoleo medía aproximadamente 134 metros de perímetro y 46 metros de altura. Cada una de las 4 plantas estaba adornada con relieves escultóricos, creados por cada uno de los escultores griegos Leocares, Briaxis, Escopas de Paros y Timoteo. La estructura del mausoleo fue considerada un gran triunfo estético, tanto que Antípatro de Sidón lo consideró como una de las 7 maravillas del mundo. Esta edificación, asimismo, indica una nueva tendencia hacia lo monumental en el arte del periodo posclásico o helenístico. En el 623 a.C., Halicarnaso fue la capital de un pequeño reino, en la costa del Asia Menor. En el 377 a.C., el gobernante de la región, Hecatomno de Milasa, falleció y dejó el control del reino a su hijo, Mausolo. Hecatomno, un sátrapa bajo los persas, tomó el control de algunas de las ciudades y distritos vecinos. Tras Artemisia y Mausolo, tuvo otros hijos, Ada, Idrieo y Pixodaro. Mausolo extendió su territorio hasta la costa suroeste de Anatolia. Artemisia y Mausolo gobernaron Halicarnaso y el territorio que lo rodeaba durante 24 años. Hacia el 370 a.C., se realizó una ampliación de la ciudad de Halicarnaso, que incluyó la construcción de un palacio residencial y de una gran muralla, por iniciativa de Mausolo. El mausoleo soportó las invasiones y la destrucción de la ciudad por Alejandro Magno, los bárbaros y los árabes, pero finalmente fue destruido por un terremoto en el año 1404. En 1522, los caballeros de San Juan utilizaron los restos para la reparación del castillo de San Pedro de Halicarnaso. Por entonces se encontraron una serie de túneles debajo de la construcción que llevaban a los sarcófagos de los difuntos reyes. La tumba fue saqueada por ladrones, y hoy ya no quedan restos de ella.
Partes del grupo escultórico situado en la parte más alta, un grupo con un carruaje de 4 caballos, y algún friso se salvaron, y hoy se pueden admirar en el Museo Británico en Londres. Es probable que Mausolo comenzara a planificar la tumba antes de su muerte, como parte de las obras de construcción en Halicarnaso, de modo que cuando murió, Artemisia continuó el proyecto de construcción. Artemisia no escatimó en gastos para construir la tumba. Envió mensajeros a Grecia para encontrar a los artistas más talentosos de la época. Entre ellos estaba Scoupes, el hombre que había supervisado la reconstrucción del templo de Artemisa en Éfeso. Los escultores famosos fueron Leochares, Bryaxis, Scoupes y Timoteus, así como cientos de otros artesanos. La tumba se erigió en una colina que dominaba la ciudad. Toda la estructura se encontraba en un patio cerrado. En el centro del patio había una plataforma de piedra sobre la que se asentaba la tumba. Una escalera flanqueada por leones de piedra conducía a la parte superior de la plataforma, que tenía a lo largo de sus paredes exteriores muchas estatuas de dioses y diosas. En cada esquina, guerreros de piedra montados a caballo custodiaban la tumba. En el centro de la plataforma, la tumba de mármol se elevaba como un bloque cuadrado que se estrechaba hasta alcanzar un tercio de la altura del mausoleo, de 45 metros. Esta sección estaba cubierta con bajorrelieves que mostraban escenas de acción, incluyendo la batalla de los centauros con los lapitas, y los griegos en combate con las amazonas, una raza de mujeres guerreras. En la parte superior de esta sección de la tumba, se alzaban 36 esbeltas columnas, 10 por lado, con cada esquina compartiendo una columna entre 2 lados. Entre cada par de columnas, había una estatua. Detrás de las columnas, había un sólido bloque similar a una sella, que soportaba el peso del enorme techo de la tumba. El techo, que abarcaba la mayor parte del último tercio de la altura, era piramidal. En la cima había una cuadriga, 4 enormes caballos que tiraban de un carro, en el que viajaban las imágenes de Mausolo y Artemisa. Gran parte de la información que se ha recabado sobre el mausoleo y su estructura proviene del polímata romano Plinio el Viejo. Escribió algunos datos básicos sobre la arquitectura y algunas dimensiones. El edificio era rectangular, no cuadrado, rodeado por una columnata de 36 columnas. Había una superestructura piramidal que retrocedía en 24 escalones hasta la cima. En la cima, había 4 carros de caballos de mármol. El edificio estaba acentuado con frisos escultóricos y figuras de pie. Las figuras libres estaban dispuestas en 5 o 6 niveles diferentes. Ahora podemos justificar que los conocimientos de Plinio provenían de una obra escrita por el arquitecto. Está claro que Plinio no comprendió completamente el diseño del mausoleo, lo que crea problemas a la hora de recrear la estructura. No obstante, expone muchos datos que ayudan al lector a recrear las piezas del rompecabezas. Otros escritos de Pausanias, Estrabón y Vitruvio también nos ayudan a reunir más información sobre el mausoleo. Según Plinio, el mausoleo tenía 19 metros al norte y al sur, más corto en otros frentes, 125 metros de perímetro y 11 metros de altura, y estaba rodeado por 36 columnas. A esta parte la llamaban el perón. Sobre el perón había una pirámide en la parte superior con 24 escalones, e igual en altura a la parte inferior. La altura del edificio era de 42 metros. El único otro autor que da las dimensiones del mausoleo es Higinus, un gramático de la época de Augusto. Describe el monumento como construido con piedras brillantes, 24 metros de altura y 408 metros de circunferencia. Es probable que se refiriera a los codos, que coincidirían exactamente con las dimensiones de Plinio, pero este texto se considera en gran medida corrupto y tiene poca importancia. Sátiros y Fiteus escribieron una descripción de su obra, que probablemente leyó Plinio. Plinio probablemente escribió estas dimensiones sin pensar en la forma del edificio. Se encontraron varias estatuas, ligeramente más grandes que el tamaño natural, de 1,5 metros de longitud. Se trataba de 20 estatuas de leones. Otro hallazgo importante fue la profundidad de la roca sobre la que se levantaba el edificio. Esta roca fue excavada a unos 3 metros de profundidad, en un área de 32 por 38 metros. Las esculturas del norte fueron creadas por Scoupes, las del este Bryaxis, las del sur Timoteus, y las del oeste Leochares. El mausoleo estaba adornado con muchas esculturas grandes y hermosas. Algunas de estas esculturas se han perdido o solo se han encontrado fragmentos. Varias de las estatuas solo se conocen a través de relatos históricos. Las grandes figuras de Mausolo y Artemisia estaban en el carro de la cima de la pirámide. Los grupos ecuestres separados están colocados en las esquinas del subpodio.
Las cabezas femeninas semicolosales pueden haber pertenecido a los acroteria de los dos frontones, que pueden haber representado las 6 ciudades carias incorporadas a Halicarnaso. Los trabajos aún continúan en la actualidad, ya que los grupos siguen excavando e investigando el arte del mausoleo. En el siglo XIX, un cónsul británico obtuvo varias de las estatuas del castillo de Bowdrum. Estas residen ahora en el Museo Británico. En 1852, el Museo Británico envió al arqueólogo Charles Thomas Newton a buscar más restos del mausoleo. Tuvo un trabajo difícil, dado que no conocía la ubicación exacta de la tumba, y el coste de comprar todas las pequeñas parcelas de la zona para buscarla habría sido astronómico. En su lugar, Newton estudió los relatos de escritores antiguos como Plinio, para obtener el tamaño y la ubicación aproximados del monumento, y luego compró una parcela en el lugar más probable. Excavando, Newton exploró los alrededores a través de túneles que excavó bajo las parcelas circundantes. Pudo localizar algunos muros, una escalera, y finalmente, 3 de las esquinas de los cimientos. Con estos conocimientos, Newton pudo determinar qué parcelas debía comprar. A continuación, Newton excavó el lugar y encontró secciones de los relieves, que decoraban la pared del edificio y partes del tejado escalonado. También descubrió una rueda de carro de piedra rota de unos 2 metros de diámetro, que procedía de la escultura del tejado del mausoleo. Por último, encontró las estatuas de Mausolo y Artemisia, que habían estado en el pináculo del edificio. En octubre de 1857, Newton transportó bloques de mármol desde este lugar, y los desembarcó en Malta. Estos bloques se utilizaron para la construcción de un nuevo muelle en Malta, para la Armada Real. Entre 1966 y 1977, el mausoleo fue investigado a fondo por el profesor Christian Jeppesen de la Universidad de Aarhus, Dinamarca. Ha elaborado una monografía en 6 volúmenes, El mausoleo de Halicarnassos. La belleza del mausoleo no estaba solo en la estructura en sí, sino en las decoraciones y estatuas que adornaban el exterior en diferentes niveles del podio y el techo. Estatuas de personas, leones, caballos y otros animales en diferentes escalas. Los 4 escultores griegos que esculpieron las estatuas, Bryaxis, Leochares, Skoupes y Timoteus, fueron responsables cada uno de un lado. Como las estatuas eran de personas y animales, el mausoleo ocupa un lugar especial en la historia, ya que no estaba dedicado a los dioses de la antigua Grecia. Hoy en día, el enorme castillo de los caballeros hospitalarios sigue en pie en Bowdrum, y los bloques de piedra pulida y mármol del mausoleo pueden verse incorporados a los muros de la estructura. En el emplazamiento del mausoleo, solo quedan los cimientos y un pequeño museo. Algunas de las esculturas que se conservan en el Museo Británico incluyen fragmentos de estatuas y muchas losas del friso que muestra la batalla entre los griegos y las amazonas. Allí las imágenes de Mausolo y su reina vigilan los pocos restos rotos de la hermosa tumba que ella le construyó. El Coloso de Rodas era una gran estatua del dios sol griego Helios, realizada por el escultor Kerselindos, en la isla de Rodas, Grecia, en el año 280 a.C. Destruida por un terremoto en el año 226 a.C., es considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Según la mayoría de las descripciones contemporáneas, el coloso medía aproximadamente 33 metros de altura, lo que sería hoy en día la altura de la moderna Estatua de la Libertad, desde los pies hasta la corona, lo que la convierte en la estatua más alta del mundo antiguo. Se derrumbó durante el terremoto del 226 a.C., aunque se conservaron partes. De acuerdo con cierto oráculo, los rodios no volvieron a construirlo. Juan Melales escribió que Adriano en su reinado volvió a erigir el coloso, pero se equivocó. Según el Suda, los rodios se llamaban colosenses porque erigieron la estatua en la isla. En 653, una fuerza árabe al mando del general musulmán Muawiyah I conquistó Rodas, y según la crónica de Teófanes el Confesor, la estatua fue completamente destruida y los restos vendidos. Todo lo que se conoce sobre esta estatua se debe a las noticias que dejaron los escritores antiguos Plinio el Viejo, Polibio y Estrabón, y a las crónicas bizantinas de Constantino VII por Filogéneta, Miguel el Sirio y Filón. La construcción comenzó en el año 292 a.C. Los relatos antiguos, que difieren en cierta medida, describen que la estructura se construyó con barras de unión de hierro, a las que se fijaron placas de latón para formar la piel. El interior de la estructura, que se alzaba sobre un pedestal de mármol blanco de 15 metros, cerca de la entrada del puerto de Rodas, fue luego rellenado con bloques de piedra a medida que avanzaba la construcción. Otras fuentes sitúan al coloso en un rompeolas del puerto. Se
Según la mayoría de las descripciones contemporáneas, la estatua en sí tenía unos 32 metros de altura. Gran parte del hierro y el bronce fue forjado a partir de las diversas armas que el ejército de Demetrio dejó atrás. Y la segunda torre de asedio abandonada puede haber sido utilizada como andamio alrededor de los niveles inferiores durante la construcción. Filón de Bizancio escribió que Quers de Lindos creó la escultura in situ, fundiéndola primero en hileras horizontales, y después de ello, colocando un enorme montículo de tierra alrededor de cada sección tan pronto como se completó, enterrando así la obra terminada bajo la tierra acumulada, y llevando a cabo la fundición de la siguiente parte en el nivel. Los ingenieros de siglos posteriores han planteado una hipótesis plausible para la construcción de la estatua, basada en la tecnología de la época, que no empleaba los principios modernos de ingeniería sísmica, y en los relatos de Filón y Plinio, que vieron y describieron las ruinas. Se dice que el pedestal de la base tenía al menos 18 metros de diámetro, y era circular u octogonal. Los pies estaban tallados en piedra, y cubiertos con finas placas de bronce remachadas. 8 barras de hierro forjado, colocadas en posición horizontal radiante, formaban los tobillos y giraban hacia arriba para seguir las líneas de las piernas, al tiempo que se hacían progresivamente más pequeñas. Las placas de bronce curvadas fundidas individualmente, de 1,5 metros, cuadradas con bordes torneados, se unían mediante remaches a través de los agujeros formados durante la fundición para formar una serie de anillos. Las placas inferiores tenían un grosor de 1 pulgada hasta la rodilla, y de 3/4 de pulgada, desde la rodilla hasta el abdomen, mientras que las placas superiores tenían un grosor de 1/4 a media pulgada, excepto cuando se requería resistencia adicional en las articulaciones como el hombro, el cuello, etc. La arqueóloga Ursula Beder ha propuesto que la escultura fue fundida en grandes secciones, siguiendo los métodos tradicionales griegos, y que el relato de Filón no es compatible con la situación demostrada por la arqueología en la antigua Grecia. La estatua, hecha con placas de bronce sobre un armazón de hierro, representaba al dios griego del sol, Helios. Plinio el Viejo la describe de la siguiente forma. Pero de todos el más admirado fue el Coloso del Sol, en Rodas, hecho por Quers de Lindos, alumno de Lisipo. Esta estatua medía 32 metros de altura, y después de 66 años, un terremoto la postró, pero incluso yacente es un milagro. Pocos pueden abarcar el pulgar con los brazos, sus dedos eran más grandes que la mayoría de las estatuas que tenían marfil. El vacío de sus miembros rotos se asemeja a grandes cavernas. En el interior se ven magnas rocas, con cuyo peso habían estabilizado su constitución. 12 años tardaron en terminarla, y costó 300 talentos, que se consiguieron de las máquinas de guerra abandonadas por el rey Demetrio, en el asedio de Rodas. Otras fuentes le atribuían una altura de 39 metros, y es posible que la diferencia se debiera a si se le sumaba o no la altura de la base. Dependiendo de la longitud que se atribuya al codo, se estima que podría haber medido entre 30 y 39 metros. En comparación, la Estatua de la Libertad, ubicada en Nueva York, mide 46 metros, aunque si se le suma la altura del pedestal, su altura total es de 93 metros. Filón de Bizancio menciona que la base era de mármol blanco, y además señala que en la estatua se gastaron 500 talentos de bronce y 300 de hierro, y que tenía piedras en su interior. En el año 305 a.C., Rodas, que en las luchas de los diádocos se había alineado con Ptolomeo I, fue atacada por un poderoso ejército dirigido por Demetrio Poliorcetes, hijo de Antígono I Monoftalmos. Demetrio mandó a construir varias torres de asedio y balistas con el fin de asaltar las murallas. La primera de estas torres fue montada en 6 barcos. Este primer intento no dio resultado porque los barcos naufragaron en una tormenta antes de que la torre pudiera ser utilizada. Demetrio volvió a intentarlo con otra torre aún mayor, construida sobre la tierra. Era tan grande que los rodios tuvieron que agrandar las murallas para que la torre no quedase por encima. Este tipo de arma de asedio era denominada helépolis. Sin embargo, los defensores rodios repelieron el ataque inundando el terreno ante los muros, para que la helépolis no pudiera ser desplazada. En el año 304 a.C., una flota enviada por Ptolomeo I, aliado de Rodas, hizo huir precipitadamente a Demetrio, que abandonó la mayor parte de su armamento de asedio. A pesar de su fracaso frente a los muros de Rodas, Demetrio obtuvo el sobrenombre de Poliorcetes, conquistador de ciudades, por sus éxitos militares. Los rodios vendieron por 300 talentos los equipos de asedio abandonados. Para celebrar su victoria, los rodios decidieron que Quers de Lindos construyera una estatua gigantesca al dios Helios, protector de la ciudad. Le preguntaron al escultor cuánto costaría una estatua de 15 metros de altura,
cuando les respondió, le preguntaron cuánto costaría una estatua del doble de altura. Él respondió que el doble, y los rodios firmaron el contrato. Kers no tuvo presente que al doblar la altura, necesitaría 8 veces más materiales. Esto lo llevó a la bancarrota y el suicidio. El Coloso de Rodas fue terminado por Laques en el año 292 a.C. 66 años después de su construcción, en el año 226 a.C., un terremoto derribó la colosal obra. Los habitantes de Rodas decidieron dejarla acostada en el mismo lugar, pues un oráculo aseguró que el derribo de la estatua había sido voluntad de los dioses. Y así quedaron los restos de la estatua durante 900 años aproximadamente, hasta que en el año 654 después de Cristo, los musulmanes se apoderaron del bronce como botín en una de sus incursiones. Un judío de Edesa compró el bronce y dijo haber necesitado 900 camellos para cargarlo. Aunque otros autores consideran dudoso que el ataque musulmán hubiera encontrado restos apreciables de la estatua, pues habían pasado 9 siglos después de su destrucción, y los restos eran apreciados para ser reutilizados como bronce y hierro. Durante muchos años, se creyó que la estatua había sido erigida con una pierna apoyada en cada parte del muelle de Rodas, como aparece en algunas imágenes. Sin embargo, no parece que haya sido realmente así por 2 razones. Si hubiera sido erigida allí, se habría hundido por su propio peso. La otra razón es que para su construcción, tendrían que haber cerrado un muelle de gran importancia militar durante varios años, siendo vulnerables a ataques por mar. Mientras que los estudiosos están generalmente de acuerdo en que las representaciones anecdóticas del coloso a caballo de la entrada del puerto no tienen ninguna base histórica o científica, la ubicación real del monumento sigue siendo objeto de debate. Como se ha mencionado anteriormente, se cree que la estatua se encontraba en el lugar donde ahora se encuentran 2 pilares en la entrada del puerto de Mandrake. Otra hipótesis, publicada en un artículo por la arqueóloga alemana Ursula Beder, sugiere que el coloso no habría estado en el puerto, sino que era parte de la Acrópolis de Rodas, sobre una colina ahora llamada Monte Smith, con vistas a la zona portuaria. Tradicionalmente se creía que el templo en la cima del Monte Smith estaba dedicado a Apolo, pero habría sido un santuario de Helios. Según Beder, los sobredimensionados cimientos de piedra en el sitio del templo, cuya función no se conoce con exactitud, habrían sido la base de soporte del coloso. El suelo de la fortaleza de San Nicolás, cerca de la entrada del puerto, contiene un círculo de bloques de arenisca de origen o propósito desconocidos. Los bloques curvados de mármol que se incorporaron a la estructura de la fortaleza se han postulado como los restos de una base de mármol para el coloso, que se habría levantado sobre los cimientos de bloques de arenisca. La arqueóloga Ursula Beder postula que el coloso no se encontraba en la zona del puerto, sino que formaba parte de la Acrópolis de Rodas, que se encontraba en una colina que domina la zona del puerto. En el punto más alto de la colina, se encuentran las ruinas de un gran templo, que tradicionalmente se cree que estaba dedicado a Apolo. Beder cree que la estructura habría sido en realidad un santuario de Helios, y una parte de sus enormes cimientos de piedra podría haber servido como plataforma de apoyo para el coloso. Según el alcalde de Rodas, en 2008, se encargó al artista alemán Gerd Hoff la reconstrucción de la obra mediante una escultura luminosa de acero. Debido a un error de traducción, un diario español publicó que la estatua no será de bronce o piedra, sino de luz. De un valor inicial de unos 100 millones de euros, mediría entre 60 y 100 metros, y diversas organizaciones comerciales internacionales se ocuparían de financiarla. Según el artista, el público podría entrar físicamente en la nueva escultura. Otro proyecto es el Coloso de Rodas, con un equipo internacional, en el que figuran los arquitectos Ari Paya y Ombretta Llanon, y el arqueólogo Christos Llanes. Su objetivo era construir una estatua de 150 metros, que sirviese como reclamo turístico e impulsara la economía de la isla. El Faro de Alejandría fue una torre construida en el siglo III a.C., durante la dinastía ptolemaica, en el reinado de Ptolomeo II, en la isla de Faro en Alejandría, Egipto, para servir como punto de referencia del puerto, y como faro, con una altura estimada de al menos 100 metros. Fue una de las estructuras más altas hechas por el hombre, durante muchos siglos, y forma parte de las 7 maravillas del mundo antiguo. El faro fue gravemente dañado por 3 terremotos, acontecidos entre los años 956 y 1323, convirtiéndose en un edificio en ruinas. Fue la tercera maravilla del mundo antiguo más longeva, tras el mausoleo de Halicarnaso y la Gran Pirámide de Giza, sobreviviendo en parte hasta 1480, cuando las últimas piedras
fueron utilizadas en la construcción del fuerte de Kite Bay, en el mismo lugar. En 1994, un grupo de arqueólogos franceses descubrieron numerosos restos del faro en la plataforma marina, mientras buceaban a escasa profundidad en el puerto oriental de Alejandría. En 2016, el ministro de Antigüedades de Egipto anunció algunos proyectos para convertir las ruinas subacuáticas de Alejandría, incluyendo el faro, en un museo subacuático. El faro fue construido durante el siglo III a.C., en la isla de Faro, frente a Alejandría. Tras el fallecimiento de Alejandro Magno, el primer monarca ptolemaico, Ptolomeo I, se declaró faraón en 305 a.C. y financió la construcción del faro poco después. El edificio fue terminado durante el reinado de su hijo, Ptolomeo II, y las obras tuvieron una duración de 12 años, con un presupuesto de 800 talentos de plata. El faro albergaba una hoguera nocturna en la cima, que marcaba la posición de la ciudad a los navegantes. Estaba construido en su mayoría con bloques sólidos de piedra caliza y granito. Estrabón dejó constancia de que Sóstrato de Cnido realizó una inscripción en letras metálicas en honor a los sabios dioses. Posteriormente, Plinio el Viejo escribió que Sóstrato fue el arquitecto, tema que aún se sigue debatiendo. En el siglo II, Luciano escribió que Sóstrato escondió su nombre bajo una capa de yeso, con el nombre de Ptolomeo, para que cuando esta capa cayese, su nombre fuera visible en la piedra. Los bloques de arenisca y caliza usados en la construcción provienen de la región desértica de Wadi Hammamat, al este de Egipto. Las descripciones árabes del faro son consistentes, a pesar de las reparaciones tras los daños sísmicos. Las fuentes varían en la altura de la estructura, tan solo en un 15%, entre 103 y 118 metros de altura, en una base de 30 por 30 metros cuadrados. Al-Masudi escribió en el siglo X que la cara que miraba hacia el mar albergaba una inscripción dedicada al dios Zeus. Asimismo, el geógrafo Al-Idrisi visitó el faro en 1154 y observó aberturas en las paredes a lo largo del eje rectangular con plomo, utilizado como agente de relleno entre los bloques de mampostería de la base. Calculó que la altura total del faro era de unos 162 metros. En su cúspide se hallaba un espejo que reflejaba la luz solar durante el día, mientras que durante la noche se encendía una hoguera. Algunas monedas romanas acuñadas en la Ceca de Alejandría muestran una estatua de Tritón en cada una de las esquinas del edificio, y otra de Poseidón o Zeus en la cima. La descripción más exhaustiva del faro se debe al viajero árabe Abu Aqaq Joseph, quien visitó Alejandría en 1166. Joseph proporcionó la descripción y medidas del interior de la base rectangular del faro. Por ejemplo, describe cómo la rampa interior estaba techada con mampostería a unos 189 centímetros, lo que permitía pasar a 2 caballos a la vez. En sentido horario, la rampa daba acceso a 4 plantas con 18, 14 y 17 habitaciones en la segunda, tercera y cuarta planta, respectivamente. Joseph apuntaba a que la base del faro medía 30 metros de largo en cada lado, con una rampa de unión de 300 metros de largo y 10 de ancho. La sección octangular se calcula que medía 16 metros de ancho, mientras que el diámetro de la sección cilíndrica se apunta en unos 8 metros. El oratorio ubicado en la cima del faro tenía un diámetro de casi 5 metros. Otras fuentes posteriores a la destrucción del faro por el terremoto de Creta de 1303 incluyen a Ibn Battuta, un erudito y explorador marroquí, que visitó Alejandría en 1326 y 1349. Battuta observó un estado de abandono únicamente en la zona rectangular y en la rampa de acceso, por lo que le propuso al sultán An-Nasir Muhammad construir un nuevo faro en las cercanías del abandonado. Pero este proyecto no se llevó a cabo tras el fallecimiento del sultán, en 1341. El faro se agrietó parcialmente y se dañó durante los terremotos de 796 y 951. Además de colapsar estructuralmente en el terremoto de 956, y de nuevo en los de 1303 y 1323. El número elevado de terremotos se debe al límite entre 2 placas tectónicas, la africana arábiga y la del Mar Rojo, a 350 y 520 kilómetros respectivamente del faro. Las evidencias documentales revelan que el terremoto de 956 fue el primero en dañar estructuralmente el edificio por encima de los 20 metros. Tras el sismo, se evidencian la colocación de una cúpula de estilo islámico, tras la caída de una escultura que coronaba el monumento. Sin embargo, el terremoto más destructivo fue el de 1303, que se originó en la isla de Creta. Finalmente, los escombros desaparecieron en 1480, cuando el sultán de Egipto Kite Bey
construyó un fuerte en la plataforma donde estaba ubicado el faro utilizando estas piedras. El escritor del siglo X, Al-Mesudi, escribe acerca de una leyenda sobre la destrucción del faro, según la cual durante el gobierno del califa Omeya Abd al-Malik, el imperio bizantino mandó a un eunuco que se convirtió al Islam, y se ganó la confianza del califa, permitiéndole buscar tesoros en la base del faro. Esta exhaustiva búsqueda destruyó los cimientos e hizo que el faro colapsara, por lo que el eunuco huyó en un barco. Cuenta la leyenda que los habitantes de la isla de Paros eran náufragos, de ahí que Ptolomeo I Soter mandó construir el faro para ayudar a guiar a los barcos a puerto por la noche. Paro se convirtió en el origen etimológico de la palabra faro, usado en muchas lenguas romances como el francés, el italiano, el español, el rumano y el portugués. En 1968, el faro fue redescubierto, y la UNESCO subvencionó una expedición de arqueólogos marinos al yacimiento, dirigida por Honor Frost. La directora confirmó la existencia de ruinas que formaron parte del faro, aunque debido a la ausencia de arqueólogos especializados, y a que la zona se estaba militarizando, la exploración fue paralizada. Un equipo de arqueólogos franceses redescubrió los restos del faro a finales de 1994, en el puerto oriental de Alejandría. Empereur trabajó junto a la directora de fotografía Asma El Bakri, quien utilizó una cámara de 35 milímetros para realizar las primeras fotografías subacuáticas de columnas y estatuas derruidas. Los descubrimientos más relevantes de Empereur consistieron en bloques de granito de entre 49 y 60 toneladas en masa, a menudo partidos en pedazos, 30 esfinges, 5 obeliscos y columnas con inscripciones, pertenecientes al reinado de Ramsés II. La catalogación de más de 3.300 piezas fue completada por Empereur y su equipo a finales de 1995, usando una combinación de fotografía y cartografía. Asimismo, se restauraron 36 piezas de bloques de granito y otros artefactos actualmente exhibidos en museos de Alejandría. A comienzos de la década de 1990, el arqueólogo subacuático Frank Godio comenzó una exploración en el lado opuesto del puerto donde había trabajado Empereur. Además, imágenes satelitales han demostrado la existencia de nuevos restos arqueológicos, tales como embarcaderos, viviendas y templos que han acabado en el fondo marino debido a terremotos y otros desastres naturales. Es posible bucear y observar las ruinas, y la UNESCO está trabajando actualmente con el gobierno de Egipto en una iniciativa para añadir la bahía de Alejandría, incluyendo los restos del faro, en una lista de yacimientos sumergidos, como patrimonio de la humanidad. En mayo de 2015, el gobierno de Egipto y la gobernación de Alejandría aprobaron la reconstrucción del faro. El proyecto, estimado en unos $40 millones, cuenta con el apoyo de varios países de la Unión Europea, como Francia, Alemania, Italia y Grecia, para incluir el faro en el ambicioso proyecto Medistone, concebido para recrear y conservar los monumentos arquitectónicos de la época ptolomea.